Pasamos ahora a la siguiente ponente, la doctora Beatriz Martínez Delgado, que es jefa de unidad de genética molecular de la unidad de diagnóstico genético en el Carlos III de Majadahonda, especialista en enfermedades raras, haciendo un trabajo muy bonito con las esferas. Dime cuál es el tuyo. ¿Este? ¿Puede ser? Este de Martín. Ah, ok. Bueno, más o menos a la media, en 25 minutos me pongo de pie. Que cuando queden unos 5 minutos me pongo de pie por ahí. Cuando queden 5 me pongo de pie. Vale. Gracias. ¿Quieres agua? Tienes agua si quieres. No, vale, gracias. Bueno, buenos días a todos. Y lo primero que quiero es agradecer a la Asociación de Síndrome de Safjan por la oportunidad y la invitación a estar en este congreso, y también felicitarles por esta gran labor que hacen las asociaciones con los pacientes, ¿no?, que me parece de vital importancia. Yo venía a contaros un poco, a que conocierais. Yo trabajo en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III en Madrid. Y bueno, quería contaros sobre todo qué estrategias nosotros hemos pensado que son oportunas y que queremos trabajar en ellas para tener un mejor conocimiento de todas estas enfermedades. Y concretamente voy a hablaros un poco de los registros, del biobanco, las labores de biobanco, y del programa de casos sin diagnóstico, también para el abordaje de aquellas enfermedades que son de las más complejas, ¿no? El Instituto de Investigación de Enfermedades Raras está localizado en Madrid. Es un centro propio del Instituto de Salud Carlos III, es un centro básicamente de investigación. Tenemos dos sedes, una más en Madrid, en el campus de Chamartín, y otra parte del IER está localizado en Majadahonda, y es donde está más la parte de laboratorio. Es un centro específicamente dedicado a la investigación de enfermedades raras. Se realiza investigación tanto epidemiológica como investigación básica, como investigación translacional, en diferentes aspectos y diferentes enfermedades raras que se han podido ir abordando. Y también ofrece servicios, como de estos que voy a hablar, para los pacientes de enfermedades raras y para el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Esto es un poco el organigrama, no está actualizado del todo. La dirección ahora mismo la lleva Eva Bermejo, la doctora Eva Bermejo. Antes la llevaba el doctor Manuel Posada, que algunos conoceréis. Básicamente el centro tiene un área de genética humana, que es donde se localizan diferentes grupos de investigación que abordan diferentes aspectos de estas enfermedades. Luego tiene un área de epidemiología, también más enfocado a este tipo de investigación epidemiológica. Y luego tenemos esta serie de servicios que queremos promover para estas enfermedades, como son los registros. Tenemos dos: el registro estatal de enfermedades raras y el registro de pacientes con enfermedades raras. Ahora hablaré un poco más de ellos. Además de una unidad de información de cara a pacientes, tenemos el biobanco de pacientes con enfermedades raras, y luego un servicio de diagnóstico genético que está muy enfocado a lo que también voy a hablar, que es el programa de casos sin diagnóstico, que se llama SPEIN-UDP. Ya sabemos todos que las enfermedades raras realmente queda mucho por hacer, ¿no? Aunque individualmente sabemos que afectan a muy poca gente de forma individual, pero de forma global es un problema de salud muy importante, que ya se ha mencionado aquí, que puede afectar hasta el 7% de la población mundial, teniendo en cuenta que además hay más de 7.000 enfermedades raras, ¿no? 7.000 enfermedades raras que conocemos, pero también, por ejemplo, de acuerdo a los números que salen en OMIM, que es la base de datos de enfermedades genéticas, podría haber hasta más de 3.000 enfermedades cuya base molecular es aún desconocida, ¿no? O sea que es un tema en el que queda todavía mucho por hacer, y hay que sumar todos los esfuerzos posibles para ir abordando todo este tipo de enfermedades e irlas conociendo todavía mejor. Bueno, centrándonos, nosotros, como he dicho,
El IER lleva tiempo trabajando tanto en registro de enfermedades raras, en biobanco de muestras de estas enfermedades y en este programa de casos sin diagnóstico. En cuanto al registro, veremos que el IER trabaja tanto en el registro estatal de enfermedades raras como en un registro de pacientes de enfermedades raras. Tenemos el Biobanco Nacional de Enfermedades Raras. Luego tenemos, como he dicho, las unidades de investigación que trabajan conjuntamente con todas estas herramientas para intentar resolver casos que nos planteamos de interés. El servicio de diagnóstico genético, que, como he mencionado, pues tenemos principalmente la actividad del programa SPEIN-UDP de casos sin diagnóstico. Empezando por el registro, los registros son muy importantes porque si no registramos a los pacientes, si no existe unas bases de datos donde sepamos que hay pacientes con una determinada enfermedad y cómo están distribuidos geográficamente, pues perdemos esa información, ¿no? Y esta información es muy importante para los que luego tienen que tomar decisiones a nivel de gobierno, ¿no? A nivel, los que toman las decisiones en cada comunidad también. El registro estatal de enfermedades raras es un registro realmente que depende del Ministerio de Sanidad, está regulado con un Real Decreto de la Dirección General de Salud Pública y realmente en este registro participan las comunidades autónomas, o sea, hay registros en todas las comunidades autónomas que participan en el registro estatal, que reportan los casos de diferentes enfermedades al registro estatal. Participa el Instituto de Salud Carlos III a través del IER y participan también algunas federaciones de asociaciones de pacientes. Y el objetivo es proporcionar información epidemiológica sobre las enfermedades raras en España. Actualmente este registro se ocupa de coger la información de 24 enfermedades, en realidad son 29 enfermedades raras que se agrupan en 24 categorías, que son estas. Es de base poblacional y de obligado cumplimiento, es decir, se registran todos los pacientes diagnosticados con estas enfermedades y tiene un sistema de validación de cada uno de los pacientes registrados. Por otro lado, el IER llevaba tiempo trabajando en el registro de pacientes de enfermedades raras. Porque, como hemos dicho, enfermedades raras hay muchas más, ¿no? Con el objetivo de precisamente pues eso, ofrecer a los profesionales del sistema de salud, a investigadores, al colectivo de pacientes, de un mayor conocimiento de estas enfermedades. Y, sobre todo, fomentar la investigación y aumentar la visibilidad de las mismas. Con este registro, el IER pretende recoger el mayor número de casos de pacientes con enfermedades raras. Hay dos vías principales de entrada de información a este registro. Los pacientes pueden hacerlo de forma directa por parte del propio afectado, familiares, etcétera. En la página web ahí puede haber un registro online, aquí está un correo electrónico, o también puede hacerse ese registro a través que sean los profesionales médicos o investigadores, sociedades médicas, asociaciones que ayuden a estos pacientes, incluso personal del IER puede ayudar en los registros a cualquiera de estas personas. Actualmente en el registro hay más de 20.000 pacientes registrados, pero bueno, pues ahí está. Creemos que es una herramienta importante para poder, por ejemplo, establecer, se han hecho estudios de retraso diagnóstico, de mortalidad, teniendo en cuenta información que nos aportan estos registros. El registro, como he dicho, se hace online. Los únicos requisitos es que se firme un consentimiento informado y se aporten los informes que corroboren el diagnóstico de esas enfermedades,
Entonces ya se aprueba, entra en el sistema. Y una cosa importante también, se les da la oportunidad a los pacientes registrados a donar muestras que quedan almacenadas en el Bioner, para que estén disponibles para cualquier investigación que alguien pueda querer o solicitar o poder utilizar estas muestras y esta información aportada en el registro. Por lo tanto, tenemos una comunicación estrecha entre el registro de pacientes de enfermedades raras con el biobanco. El Biobanco Nacional de Enfermedades Raras, el Bioner, o sea, cualquier biobanco, es simplemente una plataforma, una herramienta que tenemos para poder almacenar muestras de estos pacientes y que estén disponibles para investigación. En el IR creemos que esto es de vital importancia para las enfermedades raras, porque cada paciente puede aportar una información que puede ser muy valiosa para dar con una solución al problema de estas enfermedades. Entonces, aunque en un determinado momento no haya nadie investigando una determinada enfermedad, el que haya muestras disponibles para ello, quizá en un futuro, o para que alguien pueda iniciar una investigación, pues creemos que es muy importante. Los objetivos del Bioner son precisamente eso, crear una infraestructura para la recolección sistemática de las muestras biológicas y de los datos clínicos de los pacientes y también de los familiares, porque muchas son enfermedades genéticas y pueden ser muestras muy valiosas. Apoyar, como no, la investigación, ese es el fin de un biobanco, ¿no? Apoyar que se investigue con esas muestras, tanto a nivel nacional como internacional. Y promover el desarrollo de futuros diagnósticos o tratamientos para estas enfermedades. El Bioner, además, tiene una trayectoria ya muy larga. La inició el doctor Manuel Posada, ya casi más de 30 años de historia. Precisamente se creó como necesidad para almacenar muestras cuando hubo el problema del aceite tóxico en España. Luego ya se transformó en un biobanco de enfermedades raras que ha participado en sucesivas redes de biobancos nacionales e internacionales, y seguimos ahí como un biobanco más, por ejemplo, participando en la plataforma ISCI de biobancos y biomodelos, ¿no? Que ahora también mostraré ahora. Tenemos instalaciones tanto para el manejo de las muestras, laboratorios pre-PCR, post-PCR, trabajando con sistemas de calidad, laboratorios de cultivos para todo el manejo de células vivas y que podemos cultivar y expandir, y laboratorios zonas de almacenaje, tanto de tanques de nitrógeno como congeladores que donde quedan almacenadas todas estas muestras. Como he dicho, el biobanco y el registro están muy relacionadas, entonces es el inicio de la recogida de las muestras para el biobanco y se inicia con el registro de los pacientes, luego se procede a toda la gestión y recogida de las muestras y los datos, a la extracción de esas muestras de sangre de los donantes, que se procesan y se almacenan en forma de alícuotas en el biobanco, como he mostrado antes, ¿no? En los sistemas de almacenamiento. Pero dicen que el mejor biobanco no es aquel que tiene muchas muestras, sino aquel que no tiene muestras, porque las cede para investigación. Y esa es la siguiente parte, es eso, la cesión de estas muestras para que se pueda investigar sobre estas enfermedades. Y luego también trabajamos en la elaboración de un catálogo para que pueda estar disponible online, que la gente pueda consultar de forma fácil. Ahora mismo el Bioner tiene muestras de 283 enfermedades raras diferentes. Estos son simplemente algunos números, más de 5.000 donantes. La mayoría son pacientes, pero también tenemos muestras de controles sanos o otra parte importante de casos de enfermedades sin diagnóstico. Casi 100.000 alícuotas diferentes de muestras también de pacientes y controles. El tipo de muestras que almacenamos son la mayoría
derivados de sangre, pero también células como fibroblastos, tejidos, saliva, diferentes colecciones que la gente guarda en el biobanco. Y en los últimos años estamos haciendo un esfuerzo porque creemos que también hay ahora la posibilidad de almacenar nuevo material, lo que llamamos biobancos vivos, basado principalmente en almacenaje de células pluripotentes, que ya hablaron ayer, que podemos utilizar para generar cualquier modelo, muchos modelos celulares para cualquier tipo de tejido o de enfermedad, o también el almacenaje de organoides, que es un tipo de modelo celular que podemos utilizar para muchas enfermedades. Esto es simplemente la distribución que veáis del tipo de enfermedades raras que están, de los que están almacenadas en el Bioner. La mayoría son del sistema nervioso, malformaciones congénitas, discapacidad intelectual y de comportamiento, pero también pues, metabólicas, osteomusculares, etcétera. Y, como decía antes, pues, el biobanco nuestro estaba antes integrado en la red de biobancos españoles y ahora está integrado en las 2 últimas convocatorias en la plataforma del ISCI de biobancos y biomodelos. Esta es una plataforma muy útil para que los biobancos estén conectados, por ejemplo, y puedan trabajar de forma conjunta. Está dividido en diferentes áreas, un área de biobancos, pero también un área de organoides, un área de modelos animales y un área de impresión 3D. Todo ello para generar modelos, para generar nuevas herramientas, ¿no? Y nuevos recursos para la investigación biomédica, ¿vale? Proporcionando a los investigadores el acceso centralizado a las colecciones de muestras y a los datos asociados de las muestras. En esta plataforma están integrados 57 biobancos, imaginaros, 57 biobancos que se están poniendo de acuerdo para elaborar catálogos comunes donde poder encontrar estas muestras tan valiosas para investigación y también para la generación de estos biomodelos que estamos viendo que son tan importantes para poder seguir investigando, ¿no? Y aportar servicios de los mismos, tanto de organoides como de modelos animales o como modelos 3D para determinadas investigaciones. El Bioner participa en 3 de estas áreas, en biobanco, en organoides y en modelos animales, de forma que el biobanco pues, pueda dar un acceso centralizado a estas muestras y datos, no solo a nivel nacional, a través de la plataforma, sino también en coordinación con infraestructuras europeas como BBMI, que es como la infraestructura europea de biobancos, y poder tener todo mucho más comunicado, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Estamos trabajando en la generación de estos biomodelos para enfermedades raras, en nuestro caso, y poner a disposición de investigadores pues, tanto las IPS, estas células pluripotentes, y en nuestro caso, por ejemplo, estamos generando organoides de hígado y organoides cerebrales porque es por donde hemos empezado por las investigaciones que se estaban ya realizando en el Bioner. Y en cuanto a modelos animales, hemos empezado a través de una unidad que se ha integrado en el IER para generar modelos de enfermedades raras en Drosophila, que es la mosca que se ha utilizado durante mucho tiempo para investigación. Esto es simplemente un ejemplo de los organoides de hígado que generamos a partir de muestras de pacientes y podemos utilizar, por ejemplo, para enfermedades raras genéticas que afectan al hígado, como el déficit de alfa-1 la enfermedad de Niemann-Pick, Wilson, etc. Y los organoides de cerebro, que también los hemos empezado a desarrollar a partir de muestras de pacientes, también de fibroblastos o de sangre, generando estas IPS que luego podemos inducir el desarrollo neural, ¿vale?, para estudiar enfermedades raras neurológicas o para estudiar nuevos genes implicados en enfermedades que sean desconocidos. Todo ello, la intención es que todo el material generado pueda estar incluido también en el biobanco y pueda estar disponible no solo para nosotros, sino para cualquiera que pueda necesitarlo.
Y en ese sentido, pues se han cedido muestras de organoides, por ejemplo, de hígado o de cualquier otro material. O sea, el material que se genera, la intención es que pueda estar disponible para cualquier investigador que pueda necesitarlo. Y la tercera de las estrategias en las que trabajamos es este programa de casos sin diagnóstico, se llama SPEIN-UDP, y trata de dar respuesta precisamente a este grupo de enfermedades, a estos pacientes con un trastorno raro, o sea, una enfermedad rara, sin un diagnóstico, después de haber sido atendido en el Sistema Nacional de Salud y se hayan agotado las posibilidades y no se haya llegado a un diagnóstico. Este programa SPEIN-UDP se creó en 2013, es un programa institucional del Instituto de Salud Carlos III, recibe muestras de toda España, conciertos con algunos hospitales, con asociaciones de pacientes. En realidad, la entrada a SPEIN-UDP es simplemente tener una enfermedad rara y entrar en el sistema, o sea, que no haya logrado un diagnóstico, ¿no? Está formado por un grupo multidisciplinar, tanto de clínicos localizados en diferentes hospitales, biólogos, genetistas, bioinformáticos, que son tan importantes ahora para el estudio de estas enfermedades, con el objetivo de dar respuesta a los pacientes, a las familias afectadas por enfermedades raras que no han alcanzado un diagnóstico de su enfermedad, principalmente a través de la aplicación de análisis genómicos, ya que la mayoría de las enfermedades raras van a ser enfermedades genéticas. Y además SPEIN-UDP trabaja ligado a la Red Internacional de Casos sin Diagnóstico, la UDNI. En el programa se siguen diferentes fases, ¿no? Más o menos en orden, aunque luego interaccionan entre ellas. Una fase de revisión donde se revisa la información que hay del paciente, donde se decide si ese paciente tiene que seguir en el programa o se le excluye porque tenga un diagnóstico, porque no sea apropiado seguir. Y si no, pues entra en una fase ya de análisis donde se fenotipa, o sea, se caracteriza, se hace un análisis mediante términos HPO del fenotipo, y se aplican todas las técnicas genómicas, ¿no? Principalmente de secuenciación, de exoma, de genoma o de transcriptoma, o sea, de lo que se expresa del genoma, etcétera, y se hacen todo el análisis. En ese caso, se puede llegar al diagnóstico, en porcentaje de casos, que ahora veremos, o no se llega al diagnóstico. Si no se llega al diagnóstico, el paciente no se queda ahí. Vuelve a entrar a fase de análisis, o bien a otras fases donde se comparten los datos de estos pacientes, precisamente para intentar encontrar pacientes similares y poder, de esta forma, llegar al diagnóstico. Y, si no, también hemos incorporado una cuarta fase, donde ya se inician estudios funcionales en el caso de que haya un gen candidato que haya que estudiar, que nos parezca que puede ser la causa de la enfermedad, o se apliquen otras técnicas más complejas que nos lleven finalmente a ese diagnóstico. Trabajamos en colaboración con la unidad de bioinformática del ISTI, porque ya sabemos que los datos genómicos necesitan de bioinformáticos para su manejo, pero también trabajamos con herramientas desarrolladas en el CENAC, como GPAP, ¿no? Que son herramientas que nos permiten ir priorizando, ir encontrando estas variantes, estas alteraciones en el genoma que pueden ser la causa de estas enfermedades. Los principales análisis genómicos que hacemos, ya los habéis oído, están basados en la secuenciación de nuestro genoma, del exoma, que es esa parte más importante de nuestro genoma que se encarga de codificar esas proteínas que luego van a ser la causa de las enfermedades, o bien el genoma completo o técnicas de secuenciación de RNA, de los genes que se están expresando en la célula. Analizamos tríos, o sea, analizamos tanto el paciente como a los padres, porque eso facilita mucho los análisis de cara a encontrar variantes causales.
Este es el número de pacientes que llevamos hasta el momento. Primero empezamos con los exomas, ahora ya hemos incorporado los genomas cada vez más, porque se está viendo que necesitamos también encontrar otras variantes que no localizamos con los exomas o con el RNA-seq. Y además compartimos los datos, ¿no? Nosotros utilizamos las herramientas del CENAC a través de RDConnect, donde están almacenados todos los genomas, exomas de los pacientes que analizamos. Compartimos los resultados encontrados, precisamente aquellos genes que tienen variantes y que nos pueden facilitar encontrar otros pacientes con genes similares o alteraciones similares. Y además reportamos variantes genéticas que puedan ser de interés en estas bases de datos, porque eso también te facilita la interpretación en muchos casos de variantes que ya se han localizado en otros estudios, en otros proyectos. Estos son un poco los números de los resultados de estos hasta ahora, ¿no? Bueno, 400 pacientes que entran. Ahora hay aceptados 336, algunos están en revisión y en estudio, y de los pacientes analizados hemos podido diagnosticar en este momento 101, o sea, 100 pacientes diagnosticados que suponen como el 41% de los casos que hemos analizado. Estos son 100 nuevos pacientes que antes no tenían un diagnóstico y que ahora al menos saben cuál es la causa de su enfermedad. En su mayoría, síndromes muy raros, como es de esperar, síndromes de enfermedades ultra raras. Y esto para que veáis un poco que la mayoría de los casos que tenemos en SPEIN-UDP son casos pediátricos, pero también tenemos algunos casos de adultos. El comportamiento en cuanto a hombres y mujeres es totalmente diferente. En los pediátricos hay una mayoría de niños frente a niñas, en los adultos al revés, un número mayor de mujeres que de hombres. Estos han sido un poco la evolución durante estos años, tanto del número de casos diagnosticados como del porcentaje en las líneas, el número en las barras, el porcentaje en las líneas. Se ve cómo en los pacientes adultos el porcentaje de diagnóstico ha sido siempre menor, mucho más difícil encontrar este diagnóstico que en los niños. Y bueno, las tasas de diagnóstico muy altas al principio por el bajo número de casos, obviamente, pero luego se ha estabilizado en el caso de los niños pues alrededor de este 40%, que estamos oscilando entre el 40 al 45% de los casos estudiados. Aquí que veréis que, aparte de los casos que diagnosticamos, también encontramos algunos casos en los que identificamos variantes que son de interés, variantes que pueden ser patogénicas, en genes que no se han asociado todavía a enfermedad, por ejemplo. Y, desgraciadamente, tenemos todavía un porcentaje muy alto de casos que, aun estudiando el exoma principalmente, no encontramos la causa genética que causa la enfermedad. Respecto al tipo de herencia, la mayoría de los casos son de novo, son alteraciones que ocurren en los pacientes fortuitamente, un porcentaje de 23% de casos que sí que vienen por herencia de ambos padres. Respecto al tipo de mutaciones, la mayoría son cambios puntuales que modifican una única base de nuestro genoma y causan esa alteración. Y bueno, otro porcentaje que son más alteraciones que acaban con la pérdida de función de esos genes. El exoma hemos visto que es una de las técnicas que da una mayor resolución, o sea, es muy efectiva, permite el diagnóstico en un porcentaje importante de casos que habéis visto, ¿no? Porque nos permite identificar esas variantes que son claramente patogénicas, que están identificadas como patogénicas, en genes que se conocen asociados a enfermedades, ¿no? Esas variantes fáciles, podemos identificarlas bastante bien con el exoma, pero aún quedan un montón de variantes que no identificamos con el exoma y que hay que seguir estudiando. Y para ello utilizamos ahora la secuenciación de genoma, porque como veis cubre mucho más todas esas regiones que no se detectan en el exoma.
y que empieza a dar sus resultados porque podemos encontrar variantes puntuales que elevan esta tasa de diagnóstico. Y, por otro lado, nos permite estudiar variantes más complejas, que no son cambios puntuales en el genoma, sino que implican grandes reordenamientos de la secuencia de nuestro genoma, esas variantes que llamamos estructurales, y que son también la causa de una parte significativa de estas enfermedades. ¿Qué hacemos con los casos que son negativos? Porque también hay que seguir, no los podemos dejar ahí, ¿no? Entonces, nosotros en el programa basado en la secuenciación, seguimos reanalizando los exomas que hay, porque cada vez que reanalizas la información, hay más información, hay enfermedades que no se conocían y luego ya están reconocidas. Entonces, seguimos reanalizando los exomas, pero hemos empezado a hacer genomas completos en dos estrategias, tanto con lecturas cortas, que llamamos, que cubrimos el genoma con lecturas cortas de la secuencia, o con lecturas largas, que también van a ser muy buenas para detectar estas variantes estructurales, ¿no? Estos cambios más drásticos. Estamos analizando la expresión de esos genomas mediante los transcriptomas, pero luego también otras estrategias que no están basadas ya en la secuenciación del genoma, sino en otros análisis, como el mapeo de genoma óptico, que es una técnica novedosa también que facilita la identificación de estas variantes estructurales, la aplicación de otras técnicas ómicas, como ya se han hablado, la epigenómica, la proteómica, metabolómica, herramientas que pueden ayudarnos en casos concretos a resolver estas enfermedades. Y luego también la aplicación de estudios funcionales. El IER, en ese sentido, pues, ha incorporado, ahora os muestro, unidades de modelos y mecanismos y de estos modelos en Drosophila para acabar. Esto es lo que decía antes del estudio de variantes estructurales, esta secuenciación de lecturas cortas o esta secuenciación de lecturas largas que nos van a facilitar la identificación de estas variantes, y este sería, por ejemplo, las tecnologías de genoma óptico, que no es una secuencia, sino que nos va a dar un mapa de nuestro genoma en el que podemos identificar esta serie de cambios que afectan a regiones más amplias de nuestro genoma, inversiones, translocaciones, etcétera, que hemos empezado a ver en algunos de los casos que hemos analizado hasta el momento. ¿Qué hacemos con estos casos en los que hemos identificado un gen que creemos, por su función, por su interés, que son la causa? Pues hemos incorporado unas unidades de ensayos funcionales, una unidad de modelos y mecanismos, que lo lleva la doctora María José Barrero, para el desarrollo de todas estas IPS y organoides, principalmente de cerebro en estos casos de enfermedades raras, y que nos permiten ir viendo qué alteraciones hay cuando inducimos esa diferenciación neural. Podemos ir viendo en estos mini órganos, en estos mini cerebros, podemos ver si hay una alteración ya en este desarrollo neural en las primeras etapas del desarrollo. Y luego la unidad, como os he dicho, de enfermedades raras en Drosophila, que lo lleva el doctor Sergio Casas, y que está generando algunos modelos que llevan la misma mutación que lleva un paciente, y podemos estudiar en un organismo, como es la mosca, qué alteraciones produce. Este es un caso de éxito en el que llevamos muchos años trabajando. Es un gen nuevo, EHMT2, por ejemplo, que no está asociado a una enfermedad, pero hay un gen parecido que es EHMT1, que es responsable del síndrome de Kleefstra, y nosotros apostamos por casos que hemos ido recogiendo con mutaciones en EHMT2 como causa de un nuevo síndrome similar al síndrome de Kleefstra, pero causado por este nuevo gen. Y nada, y para acabar, pues quería resaltar que el Instituto de Salud Carlos III realmente tiene un papel crucial, central, en la financiación de la investigación y el manejo de enfermedades raras, no solo a través del IER, que es uno de los centros propios
del Instituto de Salud Carlos III y con todas las herramientas todos los recursos que os he contado, sino también el Instituto de Salud Carlos III soporta toda la investigación del ciber, concretamente el CiberER, un montón de centros de investigación localizados en toda España y que hacen una labor muy importante, cada uno investigando diferentes facetas, diferentes aspectos de las enfermedades raras, o proyectos, por ejemplo, como IMPACT, que es un proyecto para aumentar nuestro conocimiento aplicar la medicina personalizada a través del conocimiento de los genomas de nuestra población y de las enfermedades, o Impact Genómica, que está teniendo un impacto importante en aplicar la genómica en los hospitales para lograr un mayor diagnóstico inicial de estas enfermedades en el Sistema Nacional de Salud. Ya, solamente pues agradecer a toda la gente del IER que está involucrada en todas estas herramientas que os he contado, otros colaboradores en el Instituto de Salud Carlos III, en el CENAC, con los que colaboramos de forma muy directa, proyectos como Solfar-D, que nos han ayudado a diagnosticar parte de estos pacientes, y bueno, y todos los proyectos y iniciativas europeas e internacionales con los que estamos en contacto continuo, como no puede ser de otra forma, para poder resolver este gran número de enfermedades raras. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Por ahí abajo? ¿No? Ah, sí, perdonad. Aquí delante, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias, Pilar, por la exposición. Beatriz, por la exposición. En nuestro caso, te queríamos agradecer porque en nuestro caso hace 14 años nos ayudasteis a enviar unas muestras a Italia porque nuestro hijo presentaba, o cuando fuimos al neuropediatra la primera vez, creía que era un diagnóstico de un síndrome Crisponi que lo habían descubierto en Italia y nos ayudasteis a las muestras para llevarlas allí. Te quería preguntar si existe un protocolo desde que nace un neonato, ¿cómo llegan a vosotros estas muestras o podéis hacer el estudio? A ver, los pacientes tienen que ser atendidos primero en el Sistema Nacional de Salud, que es donde están establecidos todos los protocolos para el estudio inicial de esos casos. Entonces, lo normal es que entre en un servicio, en un hospital, que le hagan estos primeros estudios. Cuando ya eso no ha dado un resultado, entonces es cuando nosotros, de los requisitos para entrar, por ejemplo, en el programa de casos sin diagnóstico, es eso, que se haya estudiado y que no tenga un diagnóstico. De hecho, muchos de los casos ya llegan con exomas hechos, exomas clínicos, paneles, ya han sido abordados, ya se han intentado diagnosticar. Y este programa simplemente recoge casos en los que ya los hospitales a lo mejor ya no tienen esa capacidad de poder abordar casos en los que no han encontrado nada. Entonces, para eso es lo que intentamos, seguir dando respuesta a pacientes que no tengan diagnóstico. Yo tenía otra pregunta, un poco para entender. Entiendo que existe como una plantilla, un exoma, ¿no? Podríamos decir que es el correcto, y lo que hacemos es hacer el exoma de un paciente y comparar, ¿no? Para ver dónde existe una diferencia. Exactamente, hacemos eso. Con lo cual, quiero decir que desde el momento en el que se describe una nueva enfermedad rara, en cualquier sitio de España que se haga un exoma de un paciente, podrán identificar ya este síndrome, porque ya tenemos esa plantilla y ya está identificada que una mutación en ese gen
ya tiene un nombre que se llama síndrome de Safyan. ¿Es correcto? Sí. Eso lleva un proceso que se integre esa información en las bases de datos que se consultan normalmente, porque bueno, puede haber, no es automático, ¿no? Desde que se publica que un gen está asociado a una enfermedad, pues bueno, puede pasar un tiempo hasta que aparezca en las bases de datos o hasta que puedas tener toda la información, ¿no? Pero en principio sí, o sea, sí se estudia un exoma, por ejemplo. Otra cosa es abordajes, por ejemplo, a través de paneles de genes. Nos hemos encontrado muchas veces que simplemente el gen estaba asociado ya con enfermedades, pero no estaban incluidos en un determinado panel de genes que se estudian, pues para, por ejemplo, un panel de epilepsias, ¿no? El conocimiento es dinámico, cada vez se sabe más, los paneles no son fijos, entonces hay que ir actualizándolos. Por eso ya cada vez más gente, y cada vez más servicios y cada vez más hospitales utilizan exomas como primer abordaje, porque puede ser que el gen no esté incluido en los paneles, pero puede ser que se conozca su relación con una determinada enfermedad. Cuando habla de paneles es porque específicamente, o sea, no es el exoma, es un trocitín. Exactamente. Claro. Se seleccionan unos genes y se dice, eso es un panel de epilepsias. Y se lo estudias, si el paciente tiene epilepsia, le puedes aplicar ese panel de epilepsia. O sea, que cuando nace tenemos un nuevo paciente que no sabemos lo que tiene, de primeras no se le hace el exoma. O debería hacerse siempre el exoma. Claro, es que lo digo porque esto ayudaría muchísimo al diagnóstico. Que hay que abordar de coste, efectividad del sistema de salud. Ahora mismo hay unos protocolos que siguen, pues a lo mejor hay que hacer el cariotipo, hay que hacer una RAI para ver primero otras alteraciones y luego ya se van abordando. Esto supongo que con el tiempo irá cambiando y se hará cada vez el exoma. Antes era más caro, ahora tiene un coste relativamente bajo y entonces a lo mejor hay que evaluar la aplicación de exoma como primera línea de abordaje. Pero esto ya es una cuestión de coste-efectividad en el sistema sanitario. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, yo quería puntualizar una cosa muy particular del gen MAGEL2 y es que cuando tú has dicho, Noelia, que utilizamos una plantilla. Esa plantilla no ha sido, o sea, no es perfecta, ¿vale? Ese humano de referencia que tenemos ahí ha ido cambiando, se ha ido mejorando. Entonces, durante mucho tiempo se ha trabajado con los llaman builds, construcciones, mapas, con la versión 37, ¿vale? Da igual. En la primera versión 37 del genoma humano, a Magel le faltaba la mitad del gen, entera. De ahí lo de las malas anotaciones de algunas variantes, que se colocaban en la punta porque estaban utilizando una anotación incorrecta, ¿vale? El mapa que estaban usando, el gen estaba mal. Se hizo como un apaño a ese constructo de mapa y se le añadió el trozo de gen que le faltaba. Es que era medio, pasamos de 600 a 1300 aminoácidos. Nos hemos encontrado, claro, todos los laboratorios, todo el mundo que trabajan, o sea, utilizamos la versión corregida, ¿vale? Y en la nueva que ya ha salido, que es la 38, está estupendo. Nos encontramos a veces con que algunos laboratorios privados todavía están utilizando aquella versión anterior del exoma en que a Magel le falta medio gen. Entonces, la mutación está ahí, pero no la estás viendo porque te la está catalogando como no codificante, que no está en el gen. Y se les pasa, ¿vale? Entonces, es de los casos estos que pero se le hicieron un exoma, ¿cómo que no lo vieron? Bueno, pues Magel es un gen que tiene esa particularidad. Sí, pero eso no es solo con MAGEL2. ¿eh? Eso es más complejo de lo que parece, en el sentido de que cada laboratorio necesita hacer lo que decimos un pipeline, que es una expresión, un palabra anglosajón, no significa más que tubería, imagínate. Pero es una manera de trabajar bioinformática por el cual tú tienes que decidir
las variantes genéticas que tú encuentras en la secuencia de un exoma completo, y muchas más si haces un genoma, cuál de esas variantes causa la enfermedad en relación con el fenotipo clínico del paciente. Entonces tú tienes que introducir una serie de criterios y una serie de filtros que te permiten resolver eso, y es posible, y eso es lo que hacemos todos. Lo que pasa es que tú puedes ser más exigente o menos exigente también, indistintamente de cuál sea la fórmula, la notación que utilices, ¿no? Si tú eres muy exigente, tienes el riesgo de tienes la ventaja de tener menos falsos positivos, pero el riesgo de perder algún falso negativo y no haber visto algo que sí que estaba. Si eres menos exigente con esos filtros, pues obviamente vas a tener más falsos positivos, que tienes que mirar también más a fondo, y mayor probabilidad de que no se te haya escapado aquello que estás buscando, que no sabes lo que es exactamente. Por tanto, no solo cuestión del análisis de la secuencia, técnicamente hablando del aparato que hace la secuenciación del exoma o del genoma, sino qué filtro hacemos para anotar lo que hemos leído y qué otros filtros en este pipeline introducimos a la hora de preguntar a esa lectura, de manera que obtengamos resultados que nos permitan, si hemos encontrado la causa, que la veamos y la apliquemos al diagnóstico. O sea, no es algo inmediato. Por lo tanto, tú te puedes encontrar, por ejemplo, si tú haces un reanálisis de secuenciaciones hechas previamente de la misma secuencia, puedes llegar a encontrar una serie determinada, una serie que sea amplia para que puedas tener bastantes casos, de que entre un 15 y un 20% de los casos podrían haber sido diagnosticados previamente con la secuencia que había. No es poco, es muchísimo, vamos. Entonces, esto no es que le han hecho un exoma y si estaba tienen que haberlo encontrado. No siempre es así. Y no es porque estén las cosas mal hechas, sino porque el procedimiento que has empleado, en ese caso concreto, no ha salido. Pero ese laboratorio que no lo ha encontrado, a lo mejor es el que encuentra lo que el otro laboratorio ha encontrado y no encuentra en el otro caso. O sea que no es una cuestión de quién lo hace, siempre y cuando cada cual que lo hace lo haga bien, pero con sus patrones de trabajo, ¿no? No te me vayas. No te me vayas. Bueno, Luis Montoliu no puede venir, nos ha mandado un vídeo. Hay que agradecérselo porque nos grabó el vídeo ayer a las 2 de la mañana. Y lo vimos. Y a las 2. Y bueno, entre tanto, mientras que vamos haciendo arreglo de este problema técnico, quisiera puntualizar dos cositas. El biobanco es de carácter anónimo. Anónimo quiere decir que solamente el personal de biobanco conoce los datos, pero esos datos, cuando viene un investigador y los recupera, únicamente le van a dar datos propios de la enfermedad. No va a decir es fulanito de Copas cuyo padre y cuya madre es tal y cual y vive en esta dirección, con lo cual pacientes, familiares ya afectados de la asociación, me parece que es a la hora de ayudar a la investigación como tal, creo que es bastante importante. Si queréis y podéis donar algún tipo de muestra. También la de los padres puede ser una cosa muy importante para ver esos tríos y para ver si puede haber algún tipo de relación en un futuro. 20 años a lo mejor se ve que la combinación de este tipo de secuencia del padre y de la madre pues resulta que da esta combinación para que tengamos esta duplicación o delección de esta citosina en esta posición. Quería simplemente puntualizar eso, y es un trabajo que están haciendo alucinante, porque el trabajar con muestras directas de los pacientes es fundamental para poder, como hablaba antes Francesc Palau, del diagnóstico, a partir del diagnóstico empezar a entender mecanismos moleculares, volver a intentar algún tipo de terapia y rediagnosticar si hubiera algún tipo de variante o alternativa. Solamente quería comunicar eso. Y que el esfuerzo del diagnóstico es el inicio. O sea, hay que diagnosticar todo cuanto antes mejor, porque es el primer paso para poder desarrollar en un futuro pues una terapia. Porque si no sabemos la causa, pues no se va a poder lograr un tratamiento. Entonces, creo que quieren ahí. Hola, buenos días. Al principio de la presentación he visto que has hablado de un registro de enfermedades raras en el cual habían, creo que 29
¿Por qué solo 29 y no muchas más? Es la pregunta, ¿no? Me ha sorprendido el bajo número de enfermedades que aparecían ahí. Sí, pues claro, el registro estatal es un esfuerzo muy considerable que se hace con pocos recursos, con la colaboración de todas las comunidades autónomas, que a su vez tienen que poner recursos para coger este tipo de información. Y bueno, 29 son las que se recogen ahora, pero se inició con 14. O sea, la idea es ir incorporando cada vez más. O sea, lo ideal, yo creo, sería que se pudieran registrar todos los diagnósticos de enfermedades raras en el momento que se producen, donde se producen. Pero eso con nuestro sistema sanitario es muy complejo y, bueno, este registro estatal de enfermedades raras es una iniciativa para tener información de todas las comunidades autónomas de una forma estandarizada, validada, por ejemplo, que no se repitan pacientes que pueden estar en un momento dado en una comunidad o en otra. Y, bueno, es un sistema depurado y que está empezando a dar información de este grupo de enfermedades que en principio pueden ser de las más conocidas, de las que se lleva más tiempo trabajando, pero por supuesto habría que registrar cualquier diagnóstico de cualquier enfermedad rara en donde se produzca. Relacionado con eso, gracias, porque no me acordaba. Enfermedades nuevas, esta pregunta a lo mejor es más al informático o al gestor. ¿Cómo se pueden registrar? Porque lo que he visto, yo por ejemplo trabajo en 4 y de esas 4 solo hay una. Las otras 3, ¿cómo de fácil es decir? Es una nueva enfermedad. Y aparece en el propio formulario, puedes indicarlo. O sea, una nueva enfermedad, ¿por qué dices? No, del listado que aparece de las 24, hay una en la que yo estoy que no aparece, por ejemplo. ¿Cómo puedo, si yo fuera paciente de esa enfermedad, cómo puedo decir, soy fulanito de copas, pero mi enfermedad no está en ninguna de estas 24, es una nueva? ¿Eso es tan fácil como el registro que comentas? No, ¿O ya habría que...? No. Esto ya es manejado a través del Ministerio de Sanidad. Vale. Hay grupos de trabajo en las comunidades que se reúnen con el Instituto de Salud Carlos III, con el Ministerio de Sanidad, supongo que hay que tener un consenso global de qué enfermedades se van a ir incorporando. Por ejemplo, quieren incorporar todas las del cribado neonatal, lógicamente. Y bueno, supongo que seguirán criterios que consideren más oportunos. Entonces entiendo que hay una subestimación del número real de pacientes que tienen una enfermedad rara. Seguro. El Ministerio tiene un número, pero la realidad es otra porque no tienen que ser aprobados, papeleo, tiempo. No, o sea, de estas enfermedades supuestamente la información es total porque, bueno, las comunidades están obligadas a reportarlo, aunque es verdad que no todas han dado información completa. Pero la idea es que sea de obligado cumplimiento, al menos para estas enfermedades. Y entonces la información de estas enfermedades sí que sería, de esta lista, sí que sería información de casos reales de incidencia de estas enfermedades por comunidades. Luego recogen datos de nacimientos, o sea, de diagnóstico de estas enfermedades y de fallecimientos, por ejemplo, por estas enfermedades. Y todo esto pues lo analiza la gente de los grupos de trabajo de este registro. Pero en principio deberían ser de todos los pacientes que se han diagnosticado con esas enfermedades. Aunque es verdad que no todas las comunidades autónomas han dado toda la información al completo. En el ejemplo concreto de Xavier, por ejemplo, que ya lleva unos años que haya varios pacientes diagnosticados, ¿cuál sería el proceso para que apareciera allí? Digamos, son varios casos de distintas comunidades autónomas que se supone que alguna de ellas tendría que haberlo comunicado. No sé, no te puedo decir cuál es el criterio, eso está definido desde el Ministerio de Sanidad. No es un registro de pacientes de una enfermedad o X enfermedades, sino que es un registro poblacional.
De manera que la obligatoriedad no incluye la capacidad de que se sepa quiénes son esos pacientes. Tú quieres extraer datos epidemiológicos poblacionales, pero no de paciente, no de un paciente concreto uno detrás de otro para poder hacer investigación de pacientes de esa enfermedad, con los datos disponibles, ¿no? Sino epidemiológico, de manera que tú lo que quieres saber son prevalencias, incidencias, cosas cuál es la realidad de esa enfermedad en una población determinada. Y las que hay en este momento fueron tomadas con los criterios que fueran en su momento, pero no puedes incorporar. Es el Ministerio de Sanidad a través del RER, que creo que depende de Salud Pública, ¿no? Me parece, de la Dirección General de Salud Pública. Sí, de la Dirección General de Salud Pública. Que ellos deciden cuáles han de entrar. Entonces, hace tiempo que no entran ninguna más porque no es fácil. Un registro es de lo más difícil que hay porque no es fácil de mantener, requiere fondos, requiere personal y eso es siempre difícil. Yo quiero recordar que en nuestra época sí nos metíamos en la página web del instituto y veíamos que había, para ver los casos de Xavián, no sé si es el mismo registro del que estamos hablando o es un registro ya más otro nivel. Bueno, Beatriz lo sabe mejor, pero que tiene directamente involucrado ahora el IER, es un registro de pacientes de determinadas enfermedades, las que van entrando. Pero el registro epidemiológico del Ministerio son de estas para conocer datos de prevalencia, de incidencia, de mortalidad, de lo que pueda estar ocurriendo. Que es que son enfoques muy distintos. Tú con un registro de pacientes, de poblacional, no puedes seleccionar bien los casos para que puedan entrar en un ensayo clínico, porque no hay información específica, más allá del diagnóstico, de si se cumple o no cumplen los criterios que pudieran ser útiles para la diana de esa molécula, esa terapia de un ensayo clínico. Para eso hace falta registro de pacientes.